Hola, mi nombre es Mario Lemus y en esta presentación pretendo explicarles qué es lo que es un buffer overflow en una introducción muy simple para entender el fenómeno desde el punto de vista de la seguridad de la información. El ambiente que utilizaremos corresponde a una arquitectura Intel de 64 bits, lo que trae algunas consecuencias, por ejemplo, en cuanto al nombre de los registros de la CPU que usaremos para referenciar ciertas áreas de memoria, por ejemplo, definir dónde está el stack. Adicionalmente, estamos usando sistema operativo Linux Mint 13 con interfaz Cinnamon. El lenguaje de programación que utilizaremos es C, debido a que es mucho más fácil de explicar que Assembler. Es más fácil dar a conocer estos elementos, por lo que se simplifica muchísimo la presentación. También usaremos el depurador de GDB, el GNU Debugger, lo que permitirá revisar qué es lo que pasa en el computador propiamente tal, en términos de sus registros y qué es lo que está ocurriendo también en términos de la memoria. Primero, debemos hacer ciertas definiciones. Diremos que buffer es un área de memoria o un espacio temporal de la memoria que se utiliza para almacenar los datos que hemos obtenido en este caso de nuestro input. Overflow denota desbordar o inundar. Por lo tanto, al componer ambas palabras, nos encontramos que podemos definir buffer overflow como un fenómeno que ocurre cuando se describen o se ingresan más datos de los que puede aceptar este buffer, esta área de memoria, y se produce porque no hemos revisado apropiadamente las condiciones de borde o los límites, por lo cual tenemos como consecuencia la sobreescritura de las áreas de memoria adyacentes del programa, que es lo que mostraremos en forma específica un poco más adelante. Veamos un ejemplo de código vulnerable. Esta función getInput, que nos va a permitir obtener input, cuenta con un buffer de 8 caracteres para poder leer lo que obtenga la función getS desde la línea de comando, y luego esto que hemos obtenido desde la línea de comando lo imprimiremos hacia la pantalla. La función getS no verifica que el largo del input sea menor o igual que el largo del buffer que le estamos pasando como parámetro, y es ahí donde se provoca el problema de buffer overflow. Para entender cómo ocurre este desbordamiento, cómo influye, qué es lo que está pasando en términos del computador, necesitamos determinar qué es lo que ocurre con el stack, para lo cual usaremos un esquema que nos permita entender qué es lo que tenemos que hacer con el GDB para poder explorar las áreas de memoria que nos interesan donde ocurre este fenómeno. Primero que nada, el stack crece desde la memoria alta hacia la memoria baja. Luego se almacenan los argumentos, como lo vemos acá. También se almacena la dirección de retorno de la rutina que invocó a la función que tenemos. También se almacena el antiguo valor del RBP, que es del boundary pointer, y finalmente se almacenan algunas variables en lo que es el stack pointer o RSVP. Entonces, volvamos un poco al código anterior y hagamos un programa que nos permita depurarlo y que nos permita ir mirando qué cosas van pasando. Entonces, en este programa vamos a colocar la interfaz de input-output, vamos a definir una función en input como un buffer de 8 caracteres,
vamos a utilizar la función getS o getString, que va a almacenar el input en este buffer. Vamos a usar la función putS, que va a permitir imprimir en pantalla lo que obtuvimos en el buffer. Vamos a definir ahora el programa principal en C, que invoca a la función obtainInput, retorna a la línea de comandos sin código de excepción o sin código de error. Y con esto mostraremos qué es lo que está ocurriendo especialmente a nivel del buffer y de la función getS. La pusimos en una función que se llama obtainInput para poder mostrar de mejor manera qué es lo que está ocurriendo en la memoria del procesador o la memoria del equipo que estamos ocupando, donde tenemos el programa y están los datos. Entonces lo que haremos va a ser compilar este programa que generamos con el GNU C Compiler, GCC. Le indicamos que vamos a usar las bibliotecas de GDB del GNU Debugger para que incluya en el código las facilidades necesarias para poder usar esta herramienta. Y dado que estamos usando una arquitectura de 64 bits, el Preferred Stack Boundary, o sea, los límites del stack preferido mínimo que nos permite es de 4 bytes, y lo vamos a usar de 4 bytes también para facilitar la demo. Le diremos que deje el ejecutable en buff over demo, que es como está acá, y finalmente el último parámetro es el programa en C que acabamos de escribir.